Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Sean bienvenidos a este arranque del programa de Telesalud del CUCS. Quiero dar la bienvenida a quien, como lo prometimos, es nuestro ponente que dará inicio a este ciclo dentro del programa de Teleeducación. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es el secretario de Salud del Estado de Jalisco, y que permítame comentarle que quienes están viéndonos y escuchándonos a través de la plataforma son los pasantes que se encuentran en los diferentes centros de salud y unidades de atención, tanto de la licenciatura de médico cirujano y partero, de la licenciatura en enfermería, como de la licenciatura en licenciado en cirujano odontólogo. Entonces, la verdad es que es todo un gusto, y como lo comentamos la vez anterior, iniciaremos con un tema que es de alta pertinencia por lo que ocurre y transita actualmente en el estado de Jalisco, y que tiene que ver con el tema del sarampión. Entonces, consideramos que desde el punto del área del expertise, siendo el doctor Héctor Raúl infectólogo, sino también como su responsabilidad como secretario de Salud, es quizás la autoridad que actualmente nos puede dar la mayor y la mejor información en referencia al sarampión, por lo cual le damos la bienvenida y le agradecemos su amabilidad, y la verdad es que será un gusto escucharlo. Y bueno, como lo hemos comentado en las sesiones previas, en las que estuvimos de prueba, al finalizar la sesión, la charla, podemos abrir un espacio de preguntas para que de alguna manera los y las estudiantes puedan disipar dudas, si es que así fuera el caso. Pues bienvenido, y la verdad es que un gustazo tenerlo aquí en su casa. Pues para mí es un gusto estar esta mañana, y además tener el privilegio de participar en la primer ponencia de este gran programa de Telesalud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, estoy en casa, y un privilegio de igual manera, porque esta invitación me permite abordar un tema que efectivamente en este momento nos representa una alerta epidemiológica a nivel mundial, a nivel del país, México, y en el estado de Jalisco de igual manera, considerando que tenemos algunos casos de sarampión. El estado de Jalisco se había mantenido libre de la enfermedad a lo largo del 2025. Sin embargo, hace aproximadamente un mes tuvimos el primer caso. Hemos venido trabajando intensamente, hemos logrado la contención. Sin embargo, los casos, particularmente en el municipio de Arandas, se han presentado a lo largo del mes, acumulando ya alrededor de 67 casos, y aunque consideramos que tenemos contenida la enfermedad, debemos seguir en esa alerta y seguir trabajando de forma intensa. Y un poco más adelante comentaré algunas de las acciones fundamentales que se tienen que realizar cuando existe un brote de sarampión. Por principio de cuentas, valdría la pena destacar que este brote de sarampión se encuentra en el contexto de un brote mundial, como antes lo señalaba. Desde el año pasado, la Organización Mundial de la Salud identificó presencia de casos de sarampión, incluso en brotes locales en diversos países en Europa, predominantemente en personas que no tenían vacuna de sarampión, rubiola, paperas, y en grupos que llamamos coloquialmente grupos antivacunas. Posteriormente, los casos se presentaron en el continente americano, particularmente en Canadá, después en Estados Unidos, luego vinieron algunos países de América Latina, y finalmente hace aproximadamente 10 meses en nuestro país, predominando
en el estado de Chihuahua, que es en donde se encuentran el 95% de los casos de sarampión que ha reportado México a lo largo de este 2025, y como les digo, Jalisco se había mantenido libre de sarampión hasta hace aproximadamente un mes en que estuvimos viendo los primeros casos. Insisto, los primeros son considerados casos importados de otros estados de la República, porque el 90% de los casos que hemos visto en el estado de Jalisco, de estos casi 70 casos que hemos visto en el estado de Jalisco, corresponden a personas, jornaleros que vienen de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, niños de estos jornaleros que vienen a trabajar temporalmente a diversos estados de la República, incluido el estado de Jalisco. Entonces, la mayor parte no son casos nativos, aunque ya tenemos casos nativos en Jalisco, pero que tuvieron relación epidemiológica con los primeros casos en estos jornaleros en el municipio de Arandas. Si ustedes me lo permiten, entonces vamos a abordar brevemente algunas generalidades sobre la enfermedad. Muchos de quienes nos ven en este momento son jóvenes, muy jóvenes, y estoy seguro nunca han visto un caso de sarampión. Quienes ya tenemos ahora sí que nuestros años de trote en estas lides de la medicina, hemos visto casos de sarampión. De hecho, con motivo del brote actual, vemos casos de sarampión, pero los últimos casos de sarampión que llegamos a ver en el estado de Jalisco fueron allá en la década de los 90. De hecho, hubo una epidemia de sarampión mundial en la década de los 90 muy importante que afectó predominantemente a población joven y de edad adulta joven, considerándose que recibió esa cohorte de quien vivió esa epidemia de sarampión de los 90s, una vacuna que lamentablemente no tuvo la eficacia que idealmente hubiéramos querido. Son personas que se vacunaron entre 1963 y 1968, quienes vivieron esa epidemia o quienes padecieron esa epidemia de sarampión de los 90. Sin embargo, en el mundo casi no habían ocurrido casos de sarampión, salvo esos brotes de los grupos antivacunas. Y bueno, lo ya dicho de ese panorama que tenemos en la actualidad. El virus responsable del sarampión es un paramyxovirus de tipo RNA monocatenario del género Morbillivirus, altamente contagioso. Se trata de un virus que puede tener un número básico de reproducción de entre 12 y 18. ¿Qué significa esto? Que cada caso de sarampión podría transmitir la enfermedad a entre 12 y 18 personas. Se considera que el modo de transmisión es un modo respiratorio a través de gotas o aerosoles, parecido a lo que ocurre con influenza o con COVID-19, y que puede ocurrir en el contexto de poca protección respiratoria, particularmente cuando existen conglomerados de población en espacios pobremente ventilados. Entonces, es uno de los virus que se transmiten por vía respiratoria y se considera que es el que tiene mayor transmisión a través de este mecanismo. Se trata de una enfermedad de distribución mundial, como antes lo comenté. El reservorio es el humano. Y por otro lado, una enfermedad, como todos sabemos, susceptible de plena prevención a través de la vacunación. Ya lo decíamos, altamente contagiosa. No existe un tratamiento antiviral específico
y actualmente se estima que existen en este 2025 alrededor de 9 millones de casos en el mundo y alrededor de 136,000 muertes a nivel mundial. La transmisión, ya lo decíamos, es por vía aérea o por contacto directo. Puede causar enfermedad grave con complicaciones, incluso la muerte, lo vamos a ver un poquito más adelante. Puede afectar a prácticamente cualquier persona, sobre todo personas inmunosuprimidas y personas sin vacunación. Ya lo comentábamos, vacuna que es segura, económica y altamente efectiva. En México el esquema de vacunación se realiza a través de la triple viral que cubre o protege contra sarampión, rubiola y paperas, que se aplica a los 12 meses de vida, 12 meses de vida al año, y que tiene un refuerzo a los 18 meses de vida. Ese es el esquema de vacunación normal. Sin embargo, cuando existe un brote epidémico, por ejemplo, como el que estamos teniendo en el municipio de Arandas, tenemos que aplicar lo que se conoce como una dosis cero, que se aplica a los 6 meses de vida. Es anticiparnos 6 meses para que se tenga una protección más temprana. Se llama dosis cero porque esa dosis no cuenta para el esquema de vacunación, es solo para protección anticipada, y después ya viene el esquema normal de 12 meses y 18 meses de refuerzo. Antes de la vacuna, en 1963, ocurrían grandes epidemias que causaban millones de casos y frecuentemente, anualmente, hasta 6 millones de fallecimientos. Imaginen ustedes lo que ha significado la vacunación en términos de protección y de reducción de la letalidad por esta enfermedad. Bien. Nuestro sistema de vigilancia epidemiológico de sarampión se encuentra clasificado dentro de lo que conocemos como enfermedad febril exantemática, y es importante comentar que en este contexto de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática incluimos rubiola, por supuesto. Entonces, cuando tenemos a un paciente con estas características clínicas, obligadamente debemos estar haciendo algunos paneles laboratoriales para detectar tanto sarampión como rubiola y para hacer diagnóstico diferencial con algunas otras enfermedades infecciosas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Aproximadamente el 30% de los pacientes pueden tener diversas complicaciones. Por ejemplo, otitis media, pueden tener diarrea, pueden tener neumonía, y de hecho se considera que la neumonía es la principal causa de muerte en sarampión. Puede existir encefalitis viral aguda, puede existir enfermedad oftálmica con incluso pérdida de la visión, particularmente por afectación corneal. De igual forma, puede existir algo que conocemos como panencefalitis esclerosante subaguda, que se puede presentar meses o incluso años después de la enfermedad. Y, como antes comenté, las principales causas de letalidad en sarampión se considera que son las neumonías, que frecuentemente son neumonías con algún patógeno bacteriano agregado, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza tipo B, pero de igual manera encefalitis puede ser una de las causas de letalidad en sarampión. Bien, esta es la historia natural de la enfermedad, con un periodo de incubación que está en el lapso de entre 7 y 21 días.
La mayor parte de los pacientes tienen un periodo de incubación de 8 a 14 días. Sin embargo, esto es muy importante porque cuando estamos en presencia de un brote epidémico es fundamental que para declarar libre del brote epidémico a una población tienen que haber transcurrido 2 periodos de incubación sin ningún caso de la enfermedad. En estas circunstancias, para que nosotros declaremos, por ejemplo, que Arandas ya ha quedado libre de brote epidémico, necesitamos que hayan transcurrido por lo menos 15 días y 15 días, 2 periodos de incubación para declararlo libre de brote epidémico. Luego viene un periodo de transmisión de la enfermedad que abarca incluso de 4 días previos al inicio de la fase exantemática, es decir, el paciente puede contagiar antes de que aparezca la erupción. De ahí la importancia de identificar a cualquier paciente que puede estar presentando un prodromo de la enfermedad. El prodromo de la enfermedad está caracterizado particularmente por fiebre y un cuadro tipo gripal. Después de este periodo de prodromo viene la fase exantemática, que tiene una duración de aproximadamente 7 a 10 días, y posterior a la fase exantemática viene la fase de convalescencia. Pero el periodo de transmisión, que desde el punto de vista epidemiológico es muy importante, inicia desde la fase prodrómica y persiste todavía 4 días después de iniciada la fase exantemática. Es decir, entonces tenemos transmisión durante alrededor de 10 días de la enfermedad del paciente. La fiebre tiene un aumento gradual, es de alto grado, llega a alcanzar hasta los 40 grados centígrados y persiste incluso hasta los 3 o 4 días después del inicio del exantema. Los pacientes pueden tener tos que inicia habitualmente desde la fase prodrómica y tiene una duración de hasta 10 días. Habitualmente es una tos seca, salvo que el paciente esté empezando a tener sobreinfección bacteriana, en donde la tos se puede convertir en una tos productiva. Los pacientes tienen en un alto porcentaje conjuntivitis con fotofobia, que es no purulenta, es dolorosa con lagrimeo constante, y los pacientes pueden tener asimismo coriza durante la fase en la que tienen de igual manera la manifestación respiratoria tipo gripal. Y algo que es muy importante son las manchas de Koplik, que se consideran casi patognomónicas de la enfermedad y que se presentan alrededor de 48 horas antes del inicio del exantema. Ahí tienen ustedes algunas de estas manchas de Koplik, que tienen las características de ser pápulas blanco-azuladas sobre un fondo eritematoso en la mucosa bucal. Le conocemos como enantema, pero en el caso de sarampión les conocemos como manchas de Koplik. Tienen una duración de hasta 3 días y, como les decía, se consideran patognomónicas. Están presentes en el 60 a 70% de los casos, con una sensibilidad de 48% y una especificidad del 80%. La fase exantemática tiene una duración de entre 6 y 7 días. Las características del exantema es lesiones maculopapulares, morbiliformes, confluentes, son pápulas rojizas que palidecen a la digitopresión y que tienen una fase evolutiva de ser rojo intensas, luego evolucionar a la modalidad o la característica de cobrizas o cobre, para después convertirse en manchas cafés que ya ahí no palidecen. El inicio de este eritema es en la región retroauricular y en la base del cabello, particularmente en la región occipital. Tienen una evolución cefalocaudal, es decir, inician en el cráneo, ya lo dijimos, retroauricular, en la cara y posteriormente en el
tronco y las extremidades. Por eso decimos que tiene una distribución centrífuga o una evolución centrífuga, y algo muy importante en sarampión porque ayuda al diagnóstico diferencial de otras enfermedades exantemáticas febriles es que respeta las palmas y las plantas. Desaparece de la misma forma que inicia, pero en la última fase tiene una evolución descamativa que conocemos como furfúrica o furfurácea, y esa es una característica también muy peculiar de sarampión. Bueno, ahí tenemos lo que comentábamos de la evolución, respetando palmas, plantas y con la evolución centrífuga con inicio cefalocaudal. Muy bien. Sin embargo, tenemos dos variantes clínicas que también es muy importante que reconozcamos perfectamente. El sarampión modificado, que se presenta en personas con antecedente de vacuna o con antecedente de haber recibido gamaglobulinas recientes o que se encuentran en una edad de menos de 9 meses y que por lo tanto consideramos que tienen anticuerpos maternos. En este sarampión modificado, la enfermedad se presenta de manera muy atenuada, con un cuadro clínico de mucho menos intensidad, con un prodromo corto de 1 a 2 días, con un exantema con muy pocas lesiones y que además tiene una duración menor. Y la otra modalidad es el sarampión atípico. Recuerdan que les comentaba del brote que se tuvo en 1990 o alrededor de este año, en donde las personas que habían recibido vacunación o que habíamos recibido vacunación entre 1963 a 1968, recibimos un biológico con un virus inactivado, que sensibilizó a la población a los antígenos del virus de sarampión, pero sin proporcionar una protección suficiente. Eso generó, en vista de haber desarrollado sensibilidad al sistema inmune, generó que estos pacientes tuvieran un cuadro clínico muy severo, con fiebre y cefalea de 7 a 14 días de evolución a partir del contacto, con exantema de predominio en extremidades, que involucraba ahí sí palmas y plantas, que llegó a ser en algunos casos petequial, purpúrico o urticariforme, con tos seca, con dolor pleurítico, con derrame pleural, y en este brote de los 90s la letalidad fue muy alta y finalmente la investigación epidemiológica fue un biológico de mala calidad aplicado entre 1963 a 1968. Por eso afectó a población relativamente joven y esa había sido la última gran epidemia de sarampión que se tuvo a nivel mundial. Bueno, 1 de cada 12 pacientes tiene diarrea, 1 de cada 14 puede tener otitis media, 1 de cada 20 puede tener neumonía, insisto, frecuentemente con bacterias asociadas o sobreañadidas, como el caso de Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes o Haemophilus influenza tipo B. Alrededor de 6 a 7 por cada 1000 pacientes con sarampión pueden tener encefalitis con presentación clínica con crisis convulsivas y encefalomielitis postinfecciosa que se presenta en 1 de cada 1000 pacientes con sarampión, algo muy parecido a un síndrome de Guillain-Barré, con debilidad progresiva ascendente, y alrededor de 4 a 11 de cada 100,000 casos de sarampión, particularmente en niños menores de 1 año, pueden tener esa complicación conocida como panencefalitis esclerosante subaguda. Otras complicaciones que vemos y de las que debemos estar muy atentos los clínicos es miocarditis, pericarditis, laringotraqueitis, apendicitis, ceguera y eventualmente púrpura trombocitopénica autoinmune.
La mortalidad está por el orden de 0.1% a 5%, puede llegar a ser hasta del 10%, dependiendo de diversas condiciones, tanto clínicas como inmunológicas. Es mayor en niños menores de 5 años y en adultos, de igual forma en personas desnutridas, en personas con algún tipo de inmunocompromiso, particularmente con inmunocompromiso humoral, en personas refugiadas y en personas desplazadas, en donde frecuentemente también coincide desnutrición significativa y es mayor en zonas endémicas. El diagnóstico diferencial debe incluir otras enfermedades exantemáticas, como el caso de rubiola, en donde en esta última se presenta fiebre, un exantema maculopapular pálido, mucho más pálido que el sarampión, con adenopatías retroauriculares. Este es un hallazgo muy frecuente en rubiola y con artralgias. En el caso de escarlatina, enfermedad en la que se presenta fiebre, exantema tipo eritrodermia, piel de papel de lija, así se identifica el eritema de la escarlatina, con lengua muy rojiza, le decimos lengua en frambuesa o en fresa, con líneas de pastia que se presentan habitualmente en los pliegues, con una importante presencia de faringitis estreptocócica y que se presenta más frecuentemente en escolares. Infecciones por adenovirus, en donde la presentación clínica es fiebre, linfadenopatías, faringitis, odinofagia y exantema que no es morbiliforme, como en el caso de sarampión. Y no perder de vista también en el diagnóstico diferencial dengue, en donde la característica clínica más importante es el dolor retroauricular y sobre todo las mialgias, las artralgias, que son mucho más intensas en dengue, conocida como la enfermedad quebrantahuesos, y que se caracteriza sobre todo en los casos con signos de alerta y con el riesgo de presentarse con gravedad con trombocitopenia. Otras enfermedades u otros síndromes que deben entrar en el diagnóstico diferencial es la enfermedad de Kawasaki y otras arbovirosis, como el caso de Zika, chikungunya, y la infección conocida como exantema súbito causada por el parvovirus B19 y que también se presenta habitualmente en la edad pediátrica. Algunos lineamientos para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades febriles exantemáticas, quisiera ponerlos a su conocimiento. Es la principal herramienta con la que llevamos a cabo la vigilancia, con una definición operacional en donde tenemos casos probables de sarampión o rubiola con fiebre más exantema y más uno de los siguientes signos o síntomas: tos, coriza, conjuntivitis y adenomegalias. Luego, un caso confirmado es ese caso probable en donde tuvimos una prueba positiva de PCR que habitualmente procesamos en el laboratorio estatal y que posteriormente se confirma en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, pero de igual manera también la presencia de anticuerpos de tipo IgM y sobre todo cuando estos anticuerpos IgM van teniendo incremento progresivo en sus títulos durante una semana. Un caso descartado es aquel caso probable, pero en donde tuvimos pruebas de laboratorio negativas o en donde la dictaminación epidemiológica determinó que no se trataba de un caso de sarampión y se considera un caso descartado con resultado positivo relacionado a la vacuna, aquel caso en donde el paciente fue vacunado con sarampión, rubiola, paperas o con sarampión, rubiola dentro de los 30 días previos al inicio de la sintomatología. Esta es la clasificación de casos confirmados: endémico, importado, asociado a importación o de origen desconocido. Como antes les comenté, los casos importados son aquellos en donde el virus fue adquirido en otro país,
viene en fase de incubación y finalmente el cuadro clínico se desarrolla, por ejemplo, en este caso en México. De hecho, los primeros casos que tuvo México, particularmente en el estado de Chihuahua, fueron casos importados. ¿Cuál es la situación nacional de sarampión en este momento? Bueno, miren, ahí tenemos la evolución de lo que han sido los años desde el 2008, lo tengo un poquito lejos, pero sí creo que estamos hablando del 2008 hasta el 2025, y bueno, ustedes pueden ver en la barra de la extrema derecha, 2025, en donde tenemos este brote epidemiológico de sarampión, con la parte de la barra en rojo con los casos confirmados de sarampión. Al día de hoy se han reportado 4,857 casos confirmados de sarampión en México, 95% de ellos en el estado de Chihuahua. En las últimas 24 horas se reportaron 8 casos adicionales y, por supuesto, sí existe en este momento letalidad. Han ocurrido alrededor de 20 fallecimientos en este brote epidemiológico que ha vivido en nuestro país. Jalisco tiene 71 casos en este momento. No tenemos ningún caso fatal. Tenemos 2 casos en el municipio de Tepatitlán, 2 casos en el municipio de Jesús María, tuvimos 1 caso en Zapopan y todos los demás casos, como antes lo he comentado, se encuentran en el municipio de Arandas, de los cuales 90% son en jornaleros o en hijos de jornaleros que trabajan de forma itinerante en diversos estados de la República y que el 90% de ellos no han tenido esquema de vacunación. Lamentablemente, pues yo digo que en el caso del estado de Jalisco, los casos que tenemos, sin hacer una expresión ni despectiva ni discriminatoria de ninguna manera, pero sí, pues yo he comentado que lamentablemente lo que no han hecho otros estados de dar una buena cobertura de vacunación, por ejemplo, a este grupo de población, pues lo estamos sufriendo otros estados de la República. Le ocurrió algo parecido a Chihuahua de igual manera, porque sus casos importados venían de grupos antivacunas de los Estados Unidos o de grupos antivacunas de Canadá y de otros países en el mundo. Muy bien. Bueno, esta es la evolución en México de los casos probables y de los casos confirmados. Afortunadamente estamos teniendo ya una progresión a la disminución de casos confirmados en las últimas semanas epidemiológicas, y en vista de que se ha venido haciendo mucho trabajo, por ejemplo en Chihuahua y en todos los estados de la República que hemos venido presentando casos de sarampión, particularmente con 2 estrategias fundamentales. Una, lo que conocemos como el bloqueo epidemiológico o cercos epidemiológicos, y número 2, con los bloqueos vacunales. Cuando ocurre un brote de esta naturaleza, inmediatamente debemos empezar a vacunar en un determinado radio alrededor de la población afectada y revisar esquemas de vacunación para completar esquemas incompletos y, como antes les comenté, por ejemplo, anticipar a una dosis protectora de vacuna a los niños que tienen 6 meses de edad, para después, al año de edad, empezar con su esquema de vacunación normal de sarampión, rubiola y paperas, y al año y medio la dosis complementaria de refuerzo de vacuna contra el sarampión. Bueno, estos son los casos notificados de enfermedad febril exantemática a la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco, 427 probables, con 312 descartados, 71 casos en seguimiento
en este momento. Esta es la evolución por semana epidemiológica. Ese fue el primer caso confirmado en Zapopan y lo que está más adelante, el brote que tenemos en Arandas, que por cierto, permítanme decirles que en las últimas 24 horas no tuvimos ningún caso probable adicional en el municipio de Arandas. Eso, aunque es solo un día y son 24 horas, pero es un buen indicador porque en los últimos 22 días, todos los días teníamos por lo menos entre 3 y 4 casos probables y afortunadamente tenemos 24 horas sin ningún caso probable. Ya no son en este momento 61 confirmados, son 71 confirmados. Esta diapositiva la elaboré hace 5 días aproximadamente, entonces nada más esa corrección, ya son 71 casos confirmados y ahí tienen ustedes la distribución con el municipio de Arandas, 61 casos, cuando eran 61 casos, en este momento la distribución sigue siendo similar, con predominio de sexo masculino sobre el sexo femenino, pero básicamente 50-50. Esa es la relación 1.3 sexo masculino a 1 y bueno, las actividades de bloqueo vacunal y de cerco epidemiológico ya las he comentado, pero por supuesto también establecemos medidas adicionales como es el caso de cerrar algunos grupos escolares en donde se haya presentado algún caso. No cerramos escuelas completas, no hemos cerrado ninguna escuela completa en este momento. Sí hemos llevado a clases presenciales, por ejemplo, a grupos escolares de primaria en donde ha habido algún caso de sarampión. Quiero comentarles que tenemos solamente 5 casos de sarampión en niños escolarizados en el municipio de Arandas y hubo necesidad de llevar a estos grupos de primaria a modalidad a modalidad escolar en línea, para que tuvieran clases en línea durante 2 semanas. Eso es algo que también establecido en los protocolos nacionales e internacionales, y de igual manera le hemos pedido al municipio que procure evitar cualquier festividad en donde haya riesgo de contacto con un número alto de población y sobre todo en lugares poco ventilados, igual que lo hacíamos con el caso de COVID-19. Y finalmente, pues al tratarse de una enfermedad cuya transmisión es predominantemente respiratoria, otra de las recomendaciones fundamentales es el uso de cubrebocas para cualquier persona que está iniciando con síntomas respiratorios, porque puede estar en el prodromo de una enfermedad exantemática que podría ser eventualmente rubiola o sarampión, sobre todo tratándose de grupos de edad en menores de 15 años. Bueno, creo que esto es lo que quería compartir con ustedes. Este ha sido un panorama muy general, espero que haya sido de utilidad y particularmente agradecido con esta amable invitación, pero particularmente pedirles que nos ayuden a la contención de sarampión con las medidas que hemos comentado, y ustedes, chicas y chicos que se encuentran en servicio social en el interior del estado o en cualquier espacio en nuestro estado de Jalisco, pues que estos conceptos nos resulten de utilidad para ayudar a la contención de la enfermedad. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Muy bien, si tienen preguntas, serían muy bienvenidas a través del chat, ¿verdad? Sí. ¿Qué debemos hacer en un centro de salud como pasantes si sospechamos de un caso de sarampión? Bueno, primero les recomiendo que estén utilizando cubrebocas, particularmente cuando están viendo a algún paciente con algún tipo de enfermedad respiratoria. Nunca pierdan de vista su propia protección como profesionales de la salud. Y pues a partir de lo que vivimos con COVID-19, yo como profesional de la salud,
procuro siempre que veo un paciente, independientemente de la patología, utilizo cubrebocas. No pierdan eso de vista. Número 2, ante un caso sospechoso, y que ya vimos lo que es un caso sospechoso, un caso probable, lo que se hace es lo siguiente: se toma muestra respiratoria precisamente para realizar una PCR para detección de virus del sarampión y además para clasificarlo desde el punto de vista genómico. Es algo de lo que no hablamos, pero que desde el punto de vista epidemiológico es muy importante. Y número 3, es importante la toma de una muestra para detección de anticuerpos de tipo IgG, IgM contra sarampión. Ahora, en la región sanitaria a la que pertenece tu centro de salud, se tiene todo el material, se tiene a un epidemiólogo, se tiene a un equipo de epidemiología para que realicen este tipo de tomas de muestras de la forma más inmediata posible. El paciente debe ponerse en aislamiento. Es muy importante la protección de la familia con uso de cubrebocas, etcétera. Y el grupo de epidemiología de la región sanitaria o de tu centro de salud va a realizar una protección con vacuna, doble viral o triple viral, dependiendo de la edad del entorno familiar del paciente, con el objeto de hacer la primer contención que conocemos como bloqueo vacunal. Y se realiza inmediatamente un estudio epidemiológico para saber, por ejemplo, en los 4 días previos al inicio de exantema, los lugares en donde el paciente estuvo, con qué personas pudo haber tenido algún tipo de contacto, y de esa manera hacer una cadena de vigilancia epidemiológica y de bloqueo vacunal. No pierdas de vista que tienes el respaldo del equipo de epidemiología de la región sanitaria y hay que notificar de manera inmediata. Si yo tengo un caso probable o franco por clínica, ¿hay algún protocolo o esquema de medicamentos que pueda utilizar para disminuir el riesgo de complicaciones o morbimortalidad? No existen antivirales contra el sarampión, lamentablemente. Ojalá tuviéramos un antiviral y eso cambiaría muchísimo el panorama epidemiológico de la enfermedad, pero no hay un antiviral. Tratamiento sintomático, sí, es importante, por ejemplo, que el paciente reciba atención para el caso de fiebre, en donde podríamos utilizar ibuprofeno o paracetamol. De igual manera, estos pacientes deben tener una muy buena hidratación, y algo que sí es muy importante en sarampión, sobre todo en niños, es la utilización de vitamina A, sobre todo esos niños que lamentablemente pueden tener desnutrición, porque la vitamina A se ha identificado puede reducir el riesgo de complicaciones, sobre todo oftalmológicas y también neurológicas. Entonces, dentro de los protocolos de manejo, sí se incluye el suplemento con vitamina A para estos pacientes. Y en adultos se requiere vacunación de refuerzo, me preguntan aquí. En los adultos menores de 49 años o menos, sí se puede requerir vacunación de refuerzo. Podemos utilizar triple viral si no tenemos doble viral. La triple viral, ya lo dijimos, sarampión, rubiola, paperas. La doble viral es solo sarampión, rubiola. Frecuentemente en los países podría no haber doble viral, se puede utilizar triple viral, pero en menores de 49 años. De 50 años en adelante ya no se utiliza vacunación. Y por otro lado, es muy importante recordarles que como profesionales de la salud, en presencia de un brote epidémico significativo, nos debemos vacunar los profesionales de la salud. Yo me puse un refuerzo con doble viral, sarampión, rubiola,
hace aproximadamente 7 días. Tengo más de 50, tengo 60 años de edad, pero precisamente por ser personal de la salud, ahí sí aplicó el utilizar un refuerzo con doble viral. Dice: doctor, un gusto saludarle, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta va relacionada a la vacunación prevención en la población mayor de 18 años, pues gran parte de la población acude al centro de salud con dudas y preguntas para aplicación de vacunas en estas edades. Además, saber si aplica distinto para adultos mayores de 60. Sí, para adultos mayores de 60 no hay indicación de vacunación, salvo que seamos profesionales de la salud y estemos en contacto directo con pacientes, pero en el resto de la población no es necesaria vacunación en mayores de 50 años de edad, de 49 hacia abajo. Y como antes les comentaba, cuando se trata de adolescentes, adultos menores y adultos menores de 49 años de edad, lo que solemos aplicar es doble viral, sarampión, rubiola, pero si no tenemos doble viral, se puede aplicar triple viral sin absolutamente ningún problema. Y finalmente, con el tema de vacunación, la dosis de 6 años, si ya se aplicó en el 2024, ¿se tendrá que aplicar nuevamente como dosis 0? No es de 6 años, la dosis 0 es a los 6 meses, en presencia de un brote epidémico. Es decir, la vacuna que aplicaremos a los 12 meses de edad, la aplicaremos de cualquier manera, y luego la de los 18 meses la aplicaremos también, pero en presencia de brote aplicamos una dosis anticipada a los 6 meses de edad, y a esa es a la que se le llama dosis 0. Y finalmente, ¿qué sugerencias para el evento de la romería? Ya hicimos varias sugerencias. La más importante es: personas enfermas, no acudan, por favor, a la romería. Creo que derivado de una creencia religiosa, católica, etcétera, el no asistir y tener ese alto sentido de responsabilidad, Dios se los va a agradecer de la misma manera. Y por otro lado, me parece que es muy importante recordarle a la población el uso de cubrebocas siempre que estemos en eventos masivos y siempre que estemos en eventos en donde existe poca ventilación. En la romería seguramente habrá mucha ventilación, pero la sugerencia es, ¿por qué no?, la utilización de cubrebocas. Es mucho mejor hacerlo que correr algún riesgo de brote de alguna enfermedad respiratoria. Y además esto me da pauta para decirles que el día 13 de octubre vamos a iniciar con la vacunación contra influenza y contra COVID-19. Los grupos de población susceptibles de vacunarse son de nueva cuenta personal de la salud. Ya tenemos vacuna contra influenza para que la aprovechemos ya los profesionales de la salud, y aunque oficialmente vamos a iniciar la vacunación de esta temporada contra influenza y COVID-19 el día 13 de octubre, los profesionales de la salud ya empecemos, por favor. Y por otro lado, también dar la buena noticia de que la vacuna contra COVID-19 que vamos a aplicar es de Pfizer y Moderna, adaptada a las nuevas cepas circulantes o subvariantes de Omicron circulantes de COVID-19. Y finalmente, última pregunta: ¿cuál es la cobertura de triple viral en menores de 5 años en el municipio de Arandas? Fíjense que la cobertura es muy buena. La cobertura está en el municipio de Arandas por arriba del 88%, como lo está en todo el estado de Jalisco. Jalisco es uno de los estados de la República que tiene mejores coberturas de vacunación, con todos los biológicos, incluido la triple viral. Lamentablemente, como antes les comenté, en el municipio de Arandas, más que la cobertura de vacunación en la población propia del municipio, el brote es originado
de personas que vienen de otros estados de la República a trabajo en el campo. Estas personas y sus pequeños que tienen esquemas de vacunación incompletos o frecuentemente no tienen esquemas de vacunación. Pues son las preguntas que veo aquí. Les agradezco de nueva cuenta y, estimado señor rector, de nueva cuenta, profundamente agradecido por esta amable invitación, este maravilloso programa que ha emprendido el Centro Universitario. Nos va a ayudar muchísimo al sistema de salud, rector. Por eso, doble agradecimiento a mi querido Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ahora sí que nosotros doblemente agradecidos porque de alguna manera pudiéramos llamar que el doctor Héctor Raúl es el padrino de este programa, y con una extraordinaria charla y disipando todas las dudas de las y los estudiantes que acudieron a esta. Permítame compartirle que quedará grabada en el repositorio por aquello de que alguno de los pasantes no la haya podido ver. Más adelante les diremos dónde pueden ellos consultarla para que también de alguna manera la puedan estar visualizando. Pues nuevamente, pues muchísimas gracias. Les compartimos que el próximo 7 de noviembre tenemos la siguiente conferencia. Hablaremos sobre vacunación. Nos la dará el doctor Antonio Luébanos. Hablará todo lo del esquema de vacunación y particularmente se abordará también importantemente lo de la vacunación contra influenza y lo que representa. Entonces ahí también podremos disipar muchas dudas en términos de lo que es los esquemas de vacunación. Pues nuevamente muchísimas gracias, fue todo un gusto y la verdad es que esperemos volverlo a tener por acá. Gracias a todas y todos, les mandamos un abrazo y un saludo hasta donde están y siéntanse siempre acompañados por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Que tengan buen día. Muchas gracias.